El artículo de Jenny Davis se titula Resisting Rhetorics of Language Endangerment Reclamation Through Indigenous Language Survivals. Presenta una continuidad crítica al trabajo de Hill, en el cual realiza un análisis de materiales académicos y materiales publicados en medios de comunicación para mostrar una retórica minorizadora de lenguas. Además, incorpora la presentación de algunas contraestrategias que hacen frente a las actitudes lingüísticas presentadas y pueden ser tenidas en cuenta como ejemplos en procesos de revitalización lingüística por las comunidades. Hill, en su artículo Who is Listening and What Do They Hear, critica la retórica de expertos sobre lenguas amenazadas que alejan las lenguas de sus comunidades y solamente intentan llamar a la acción activistas e instituciones. Abarca la propiedad universal que está usada como si las lenguas pertenecieran a todo el mundo. Menciona la valorización hiperbólica, que les atribuye un valor económico como invaluable, que deja las lenguas en las manos de las élites, y destaca la enumeración, que presenta estadísticas asustadoras sobre la situación. La autora contribuye con alternativas para cada asunto. Al final plantea una pregunta abierta. ¿Podrían los defensores de las lenguas amenazadas modificar su retórica de manera tal que haya un equilibrio entre los activistas comunitarios y las comunidades dominantes? En su texto, The World's Languages in Crisis, Michael Krauss habla del peligro que corren diferentes lenguas del mundo. El texto comienza presentando el concepto de lengua moribunda y a partir de allí analiza la situación mundial en cifras. El autor problematiza la manera de calcular el número de lenguas en el mundo y cómo el total que se toma como base está distribuido alrededor del planeta. Al final del texto, el autor nos presenta la contraparte de lo que es una lengua moribunda, las lenguas a salvo y el número de hablantes de una lengua que no corre peligro de desaparecer. Finalmente, el autor hace una comparación entre la pérdida de diversidad biológica en el mundo y la pérdida de diversidad lingüística, y diferentes estrategias útiles para la preservación de las lenguas. Como aspecto a discutir del texto se tomará la comparación que hace Krauss entre pérdida de diversidad biológica y de diversidad lingüística y si éstas son igual de graves. En su texto, El discurso sobre la irreversible extinción de las lenguas, un atentado contra la interculturalidad, Mosonji plantea que la mayor crítica que se le puede hacer a los discursos previos sobre extinción de lenguas es el pesimismo con el que se aborda. Si bien las lenguas son los elementos más propensos a desaparecer, más que cualquier otro código cultural, hay que tener en cuenta que de la misma manera son recuperables. Este fatalismo genera una asfixia a los poderes públicos y a los posibles colaboradores que ni siquiera se esfuerzan por realizar acciones revitalizadoras, pelean una batalla que ya está perdida. Bien, después de la presentación de la síntesis de los textos, realizaremos una discusión entre los mismos, tomando como referente de discusión una pregunta que se destaca de cada texto y es debatida según los planteamientos encontrados por los demás autores en sus artículos. ¿Es tan grave la pérdida de diversidad lingüística como la pérdida de diversidad biológica? En este aspecto, pues Krauss lo que nos dice es que así como la extinción de especies en nuestro mundo afecta al planeta, de igual manera la extinción de una lengua es una pérdida grave. Krauss hace referencia incluso al porcentaje de mamíferos, en este caso, y aves que se extinguen anualmente en el mundo. Y este porcentaje es mucho menor en comparación al porcentaje de desaparición de lenguas. Krauss hace mención a la poca importancia que se le presta a la desaparición lingüística en relación a la pérdida de especies animales, que es mucho menor. La autora Hill al respecto critica la valorización hiperbólica que sucede al comparar la diversidad biológica con aquella lingüística. A ella sí le parece grave la pérdida, pero rechaza la metaforización de las lenguas como algo invaluable. Ella propone no cuestionar el valor de las lenguas amenazadas, sino considerar más logros intelectuales humanos sobre el genio visible en el pensamiento de gente común. Para Mosonji, el problema de la pérdida de biodiversidad es mucho más grave que en el caso de las lenguas. Se trata de una total irreversibilidad en este caso. Se parte como de una analogía que difiere un poco, ya que Mosonji plantea la posibilidad de que una comunidad se mantenga y que aún así esta pierda su lengua. Y hace principal énfasis en que si bien se trata del elemento más propenso a desaparecer, siguen siendo recuperables. Para Davis, este discurso de extinción ha sido retado por grupos cuyas lenguas fueron previamente clasificadas como extintas, tales como el Mia Mia
y el Wampanoag, pero que han reganado hablantes. Como lo señala el lingüista y activista del pueblo Miami, Wesley E. Leonard, el problema con la categoría extinto es que extinto significa para siempre. Una vez clasificada como extinta, como lo fue la lengua mía, es extremadamente difícil que se reconozcan prácticas lingüísticas como legítimas o incluso como existentes. ¿Podrían los defensores de las lenguas amenazadas modificar su retórica de manera tal que haya un equilibrio entre los activistas comunitarios y las comunidades dominantes? Respecto a este punto, pues Krauss dice que sí se podría, pero hay que enfatizar que el trabajo de preservación es uno no solo científico, sino también social. La documentación de las lenguas en peligro no solo tiene que ser no solo tiene que tener un fin académico, sino también el de presentar a la gente las lenguas en peligro como un tesoro, ya que pues la desaparición de alguna lengua trae consigo la pérdida de la identidad nacional o incluso la regional a largo plazo. Entonces Krauss dice que hay que incluir a las comunidades dentro de ese trabajo y expandir el uso de la lengua no solo a aspectos de formalidad o de ciertas situaciones específicas, sino también llevarlas al ámbito cotidiano donde las lenguas tienen la mayor posibilidad de florecer y recuperar terreno. Según Hill, sí se podría, pero requiere alternativas como trabajar más con los custodios de las lenguas amenazadas y en general con las preocupaciones de las comunidades. Sin embargo, el discurso debería funcionar al mismo tiempo para una comunidad más amplia como para recolectar recursos. También al respecto propone una retórica de derechos humanos con universalismo, pero sin peso de mercantilización implicada, sin opresión, discriminación o estigma. Para Mosonji, este sin duda alguna sería el escenario ideal. Sin embargo, la realidad está muy alejada de esto. Es este primer acercamiento que se le da a la revitalización de lenguas lo que precisamente nos condena. Discriminación, apoyo mediático, fenómenos migratorios o sistemas educativos son factores que no permiten el desarrollo de acciones revitalizadoras. No obstante, el enfoque académico del que se parte solo ve las lenguas como instrumentos de comunicación y más aún el pesimismo con el que se aborda la cuestión no permite un correcto diálogo entre ambas partes. En consonancia con Hill, con Krauss y con Mosonji, Davis plantea la importancia del trabajo comunitario y en este sentido el examen etnográfico de esfuerzos de reclamación de lengua han demostrado que la dinámica lingüística comunitaria debe incluir a todos los participantes, hablantes, así como la gente que aprende activamente, los que apoyan los esfuerzos de reclamación de lengua e incluso aquellos directamente conectados con hablantes y aprendices, un grupo que Davis llama afiliados a la lengua. ¿Cómo abordar el problema de la revitalización de lenguas desde una perspectiva menos pesimista? Desde la perspectiva de Krauss, él lo que propone es ciertos pasos para empezar a trabajar en este aspecto y ayudar con la revitalización de las lenguas. Uno de los pasos o estrategias que él propone es, pues, primero que todo, la obtención de información acerca de las lenguas para establecer ciertas prioridades y trabajar en las que de verdad lo necesitan. Un segundo punto que menciona Krauss es hacer una documentación rigurosa y robusta de las lenguas en cuanto al léxico, a gramáticas, al corpus, y darle la prioridad en este aspecto a las lenguas que estén más aisladas. También él menciona pues a aplicar y aprender técnicas de conservación de biólogos y ambientalistas en cuanto a organización, al monitoreo, a publicidad y activismo, y también pues producir material pedagógico y bibliográfico y promover el desarrollo de la lengua en los ámbitos que sean necesarios. Según Hill, eso empieza con el uso de una retórica descolonizada, que por ejemplo no usa enumeraciones de estadísticas que solo muestran una situación asustadora. También agrega que para los conceptos de propiedad universal y valorización hiperbólica se podría usar una retórica de los derechos humanos que es menos peligrosa para la defensa de las lenguas amenazadas. Para Mosonji, lo más importante es derrumbar el mito de que la desaparición de lenguas es irreversible. Incluso si se tiene un solo hablante de una lengua, hay una pequeña esperanza. No se trata de condenar, sino de encontrar las estrategias correctas, siendo la tardía reacción frente a la revitalización uno de los mayores obstáculos.
Según Davis, las comunidades y académicos indígenas que trabajan en documentación y reclamación lingüística enfatizan regularmente en la importancia que adquiere la contextualización de las lenguas amenazadas o la descripción en detalle de las robustas dinámicas geográficas, lingüísticas, espirituales y sociales de las lenguas, de los activistas de lengua y de los proyectos de reclamación lingüística. ¿Qué nos enseñan los ejemplos de mantenimiento de lengua bajo condiciones extremas sobre las estrategias potenciales para la continuación de reclamación lingüística en nuestras comunidades? Krauss lo que hace, la mención que hace en cuanto a las estrategias es un buen desarrollo, una buena conceptualización de los términos. En este caso, Krauss hace mención a conceptos que son claves para entender la situación y así empezar a crear estrategias. Uno de estos conceptos, por ejemplo, es el de la lengua moribunda y cómo el hecho de que no hayan niños hablando cierta lengua como lengua madre es el equivalente a la incapacidad de reproducirse en una especie. También menciona parámetros para identificar si una lengua no está en peligro o goza de buena salud. Por ejemplo, si hay apoyo estatal para su protección o tratar de establecer desde qué número de hablantes la lengua está a salvo. Y el establecer dichos parámetros o conceptos es una estrategia que delimita el área de trabajo para crear prioridades y concentrar los esfuerzos donde en verdad se necesitan más. Según Hill, nos enseñan que siempre es útil trabajar con los hablantes. Así se puede derivar las frases hechas de discusiones más matizadas de las propiedades fascinantes de las lenguas amenazadas. Así captamos comprensiones locales únicas del mundo que están profundamente anidadas en una forma de vida, como en el ejemplo del Yupik de Alaska Central. En el caso de Mosonji, lo central es la importancia de no ahuyentar a los posibles colaboradores. Casi cualquier acción puede ser revitalizadora si se realiza en el contexto correcto. Etnoeducación, métodos audiovisuales de enseñanza o la desestigmatización, todas son estrategias de revitalización. Sin embargo, es importante saber en qué momento y en qué contexto usarlas. Ver mucho más allá de esto y entender que existen matices en la desaparición de lenguas que pueden limitar o guiarnos hacia cierta acción. Davis nos plantea que las estrategias retóricas de miembros de comunidades indígenas y con lenguas amenazadas siempre hacen el llamado permanente a situar la lengua como personal, como localizada dentro del yo indígena. Nos recuerda la pieza de la poeta mojave Natalie Díaz, titulada Si a lo que me refiero es colibrí, si a lo que me refiero es a caer en mi boca, que comienza así. En mojave, las palabras que usamos para describir nuestras emociones son literalmente arrastradas a través de nuestros corazones antes de pronunciarlas. Comienzan con el prefijo wa, una forma abreviada de iwa, nuestra palabra para corazón y pecho. Así que nunca preguntaremos a la ligera, ¿cómo estás? En cambio, le preguntamos muy directamente sobre su corazón. Tenemos una forma de decir que nuestro corazón está bien y, como te puedes imaginar, si alguna vez has leído un libro de historia o has vivido en este mundo, tenemos muchas formas de decir que nuestro corazón está dolido. A manera de conclusión, compartimos una retórica de revitalización lingüística sustentada en la lógica de los derechos humanos tal cual lo presenta Mosonji en el siguiente apartado. Los Pemón Arecuma de las inmediaciones del Luepa tienen como norma inviolable hacer totalmente bilingües sus asambleas de cualquier índole, aún en presencia de un número considerable de criollos o extranjeros. Esto quiere decir en la práctica que hay uno o más traductores, como en las Naciones Unidas, encargados de verter fielmente en el otro idioma la totalidad de las intervenciones, cortas o largas, y usando un Pemón casi desprovisto de préstamos tomados del castellano. Cuando a alguien se le ocurre preguntarle si ello no les resulta costoso en esfuerzo y tiempo, contestan enseguida que nada es tan importante como conservar y reforzar la identidad. Además, lo invertido en lenguaje y cultura propios contribuye a la cohesión de la comunidad y aún a la revitalización de nuestros proyectos específicos, económicos inclusive.